Nitre. Método del triángulo para la suma de dos vectores. Para aplicar el método, desarrollemos un ejercicio. Para desplazar una roca que obstruye un camino, dos personas tiran de ella mediante cuerdas, aplicando las fuerzas que se muestran en la imagen. El objetivo será determinar cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Como podemos ver en la imagen, una persona aplica una fuerza de 1800 newtons, mientras que otra ejerce 2100 newtons sobre la cuerda. Los ángulos nos permiten determinar cuál es la dirección de cada una de las fuerzas. En un diagrama de cuerpo libre reducimos la roca a un punto en el origen del plano cartesiano y representamos las fuerzas. Así podremos saber cuál es el efecto que tendrían sobre la roca. Para aplicar el método y obtener la suma vectorial de las dos fuerzas, es decir F1 y F2, inicialmente trazaremos una línea horizontal que será la base para representar al primer vector con base en las características indicadas. Sobre esa línea horizontal fijaremos un punto e indicaremos usando el transportador la dirección del primer vector, que en este caso es de 30 grados. Definimos previamente una escala. La escala nos servirá para representar cada uno de los vectores. En este caso, un centímetro representará 200 newtons. Así, el primer vector tendrá una longitud de 9 centímetros. Se traza entonces la línea, observando siempre que la longitud sea la adecuada, y posteriormente el método indica que el final del primer vector será el origen del segundo. Por ello es necesario trazar una línea horizontal que será paralela a la primera y que debe pasar por el final del primer vector representado, es decir, F1. Esa línea horizontal será la referencia para trazar nuevamente la dirección del segundo vector, que en este caso es de 300 grados, es decir, 60 grados por debajo de la línea horizontal, el sentido positivo del eje X. Utilizando la misma escala, trazaremos el segundo vector, que en este caso deberá tener una longitud de 10.5 centímetros. Utilizando la regla, trazaremos la recta que representará al vector F2 y que partirá del final del primer vector representado, trazándose a través del punto, ¿no? El final del primer vector será el origen del segundo. Recuerda que la dirección siempre se medirá tomando como referencia una línea horizontal y en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Para obtener el vector resultante, este se deberá trazar desde el origen del primer vector representado en dirección del final del segundo vector. Y para determinar su magnitud solo tendremos que medir la longitud del vector y con base en la escala utilizada determinar cuál es la magnitud. En este caso, el vector fuerza resultante tendrá una magnitud de 2780 newtons. Obtener la dirección es relativamente simple. Nuevamente, usando como referencia la primera línea horizontal, acomodamos el transportador y medimos el ángulo de desplazamiento, que en este caso será de 341 grados. Finalmente tenemos el resultado. Sabemos ahora que la fuerza resultante de la suma vectorial de las fuerzas 1 y 2 es de 2780 newtons dirigida a 341 grados. Esto significa que la roca se moverá a 341 grados respecto al marco de referencia definido y la fuerza que la hará desplazarse tendrá una magnitud de 2780 newtons.